El gorro. ¿No encontró su gorro? Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenados. ¿Y vos quién sos? Yo soy tu amigo Piero Kilmer. Ay, ¿viniste a hablarme de algo hoy? Yo vine a hablarte de algo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque estoy muy enojado. ¿Por qué? Y quiero hablarte de los 6 tipos de personas que molestan a cualquiera. Tienes razón, porque a mí también me molestan y hoy hablaremos sobre los 6 tipos de personas que molestan a cualquier persona. Número 1. Una persona pesimista siempre está de mala. Si querés hablar con esa persona, no importa qué hora del día le veas. Siempre, pero siempre, tiene algo malo que contarte. Nunca puede estar bien. Y si no te cuenta cosas malas de su vida, te cuenta lo malo de otras personas. ¡Oh, viejo! Después ya. Estoy mal ya. ¿Por qué, Pio? Vos sabés que me aplacé. Me aplacé en todas las materias ya. Sí, ¿Y vos pero- sabés qué? Vamos a dar alegría al día, contame una otra cosa. Te voy a contar otra cosa. ¿Sí? Juanito se aplazó. También. Se aplazó más, bro. Número 2. Gente que solamente cada vez que necesita algo te llama. Y cuando vos le llamás, ni se digna en atender. Porque cree que todo el mundo es como él. Hola. Alberto, ¿qué tal anda? ¿Bien o no? Vos sabés que me estaba acordando de vos, ¿sabés por qué? Llantó un poco. Mi 4 ruedas luego llantó un poco. Sí. ¿Será que puede venir a ayudarme? Te debo una ya. Hablamos más. Y así, ¿viste el cangrejo? Sí. Llamarle cangrejo. Ah, buenísimo. Sí, chore, espera que me llama. Siempre te llamo. Alberto, ¿qué polla? Le voy a rechazar la llamada. Seguro quiere algo solamente, por eso le está llamando otra vez. Sí. Qué raro, la gente te llama así cuando necesita nomás. Número 3. Gente que no deja hablar de ellos mismos, bla 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 bla. Mientras ellos hablan, todo es divertido. Y cuando empieza a hablar otra persona, uno ya no quiere escuchar y otro ya se quiere ir del lugar porque es aburrido. O sea, no te podés divertir en un grupo donde solamente vos hablás. Si vas a hablar y dejar hablar es otra cosa. Y entonces la vez pasada me fui a la playa y me encontré con... Esperaba a hablar todo. Y yo me fui y me puse primero el bronceador. Después vi un cangrejo y después empecé a nadar en la playa. ¿Vos Fue- sabés que los cangrejos, por ejemplo? no me vayas a hablar de los cangrejos, yo estoy hablando ahora. Entonces me fui en la playa. Y después el morenazo me dijo, ¿cuándo volvés por la playa? Bueno, yo también, por ejemplo, una vez cuando me fui a la peluquería a hacerme cuando me hice la planchita y quedó así bien lacio, por ejemplo, la peluquera me dijo, ¿vas a querer así o querés permanente o cómo lo que? Y entonces me dijo, ¿querés dejarte nomás la barba? Yo le dije que sí, porque... Ay, qué aburrida sos. Número 4. Una persona dominante. Si no es como ellos pensaron, planearon o creyeron que eran las cosas, nada tiene que caminar. El mundo entero se tiene que detener porque están a punto de ahogarse en la piscina de su ombligo. Todo deben de dominar o tener el control o la vida misma se acaba. Amor, este domingo vamos a irnos a Rakiura. Bueno, ¿Sí? sí, Este lunes vamos a irnos a Itacua. bueno, Este martes vamos a irnos a la casa de mi papá. bueno. Este miércoles a la casa de mi mamá. Porque viste que yo estaba... Pero no puedo el miércoles. ¿Cómo que no podés? No puedo. ¿Y cómo que no podés? ¿Me tenés miedo otra vez? Un solo día te pido que estés conmigo y no querés estar conmigo. Número 6. Una persona que no sabe contar es lo peor que existe en esta vida. No podés saltear o fallar un número, es lo peor que hay. Chicos, hoy vamos a dar clase de inglés. Y hoy vamos a aprender a contar. ¿Quién sabe contar en inglés? Yo, profe, yo. Contame un poco en inglés. Sí. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dios mío, nunca digas que sos de este instituto, ¿sí? Por favor. ¡Renuncio! En conclusión, no te juntes con gente amargada. Y no seas un amargado. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Muchas gracias a Piero Kilmer que vino a participar en nuestro video. Y no se olviden de ingresar y visitar su canal que voy a dejar en la descripción del video. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y no se olviden de ingresar a Humor Paraguayo en Facebook, donde verán los mejores memes y los videos más chistosos. Comenta acá abajo qué tipo de persona te molesta más. Y los mejores comentarios saldrán en el próximo video. Nos vemos en el próximo vlog. Yo me iba por la calle y después, 3 horas después, y un negro así. ¿Cómo terminó con un negro? Ay, no se me estaba. All that